Bueno, el control de daños es un concepto que apareció en la cirugía y en el contexto médico-quirúrgico desde el punto de vista del paciente traumático. Y no es más que un cambio de estrategia en cuanto al tratamiento. No hacemos cosas nuevas, sino hacemos las mismas cosas de modo diferente. Es una estrategia distinta. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en pasar del objetivo de vamos a tratar todas las lesiones potencialmente quirúrgicas de nuestro paciente que sea politraumatizado, por intentar priorizar su descompensación fisiológica, que es lo que le va a llevar a la muerte, ¿no? Intentar corregir esa homeostasis. Para ello, ya os digo, abandonamos un poco el concepto de vamos a operar, vamos a tratar cada lesión hasta el último detalle para tener otro punto de vista que es el que en este caso haría que el paciente falleciese. Y esto aparece en contexto con que la indicación del control de daños en un paciente traumático tiene como objetivo intentar corregir la triada letal, ese punto de no retorno en el paciente politraumático que nos llevaría a una muerte y a no poder hacer nada. Todos yo creo que tenemos experiencia con algún paciente de este tipo en el cual por mucho que hagas ya no hay retorno. Y respecto a esto, destacar que en el control de daños hay dos conceptos a tener claros. La cirugía, que es lo que os he dicho, intentar hacer cosas pequeñas que salven vidas para dar paso a una corrección fisiológica, y control de daños de resucitación, que consiste pues, en una serie de actitudes y estrategias que se han ido viendo a lo largo de los años, como es una transfusión balanceada, como es una hipotensión permisiva en el quirófano, para intentar salvar la vida a nuestros pacientes. Entonces, lo que os he dicho, ¿en qué consiste el control de daños tanto en el paciente traumático como en el no traumático? Pues nos encontramos ante una inestabilidad fisiológica de causa potencialmente quirúrgica y podemos tomar dos actitudes. Una actitud quirúrgica agresiva, tomando el riesgo de aumentar la agresión en la fisiología de nuestro paciente y someterle a un punto en el cual no podamos volver atrás. O bien modular nuestra agresión con la cirugía. Lo que se proponen son laparotomías cortas para controlar esas lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente, para lo que os he dicho, intentar priorizar y corregir la homeostasis, la fisiología, la causa de la muerte del paciente, para ya posteriormente, una vez corregido eso, hacer una laparotomía definitiva y tratar todo. Entonces, frente a esta modulación de agresión quirúrgica, hablamos de las laparotomías por etapas, ¿no? Es lo que os he dicho, varias laparotomías cortas, varias pequeñas etapas, y la manera de ir de etapa en etapa puede ser de dos maneras. O bien cerrando la laparotomía, es decir, nosotros tenemos al paciente y una vez abierta la tripa le tratamos esas dos lesiones, le empacamos o cualquier cosa y lo cerramos, o le dejamos el abdomen abierto. El caso es que si cerramos la laparotomía, luego hablaremos de dos conceptos, de que un paciente inestable en este contexto al que le cierras la laparotomía, puedes o bien plantear hacer una relaparotomía ya programada en 48-72 horas, o en función de cómo él esté, hacer una segunda relaparotomía. Esto es un tema que hablaremos en una de las cuestiones que trataremos al final. Pues hemos visto el concepto, en qué consiste, y aquí viene una de las primeras diferencias que tenemos que destacar. Fisiopatológicamente, la cirugía de control de daños tiene el concepto de intentar tratar la triada letal: coagulopatía, acidosis e hipotermia, ya sea para prevenirla o bien en ese punto en el que, aunque nuestro paciente está tanto coagulopático, acidótico, hipotérmico, intentar que no vaya a más y poder salvarle de ese punto donde no vamos a poder hacer nada. Eso está muy claro en el paciente traumático. Sin embargo, en un paciente no traumático, cuando intentamos extrapolar esta estrategia que se ha desarrollado en el siglo XX de la cirugía de control de daños a un paciente que no tiene un politrauma, que no tiene una fisiología alterada por el trauma, nos encontramos grandes diferencias desde la base, desde el punto de vista de cómo funciona el organismo. Es decir, que un paciente no traumático puede encontrarse en una inestabilidad hemodinámica con una causa quirúrgica, que es lo que hemos dicho antes, pero lo que lleva a este paciente a la inestabilidad son cosas bastante diferentes a lo que le lleva en el trauma. Y aunque la última estación es que nuestro paciente
quirúrgico de causa abdominal no traumática pueda llegar a una tríada letal, antes de eso pasan una serie de mecanismos que son los que hacen que la extrapolación de la estrategia del control de daños del trauma al no trauma sea un poco controvertida. Es decir, en el paciente no traumático principalmente son una cascada de citoquinas, lo que provoca un estímulo permanente y muy elevado que provoca que no sepamos, no controlemos del todo el sistema inflamatorio de nuestro paciente y lo lleve a esas causas de coagulopatía, acidosis e hipotermia. Teniendo claro que ya hemos hablado de la primera diferencia que hay de aplicar una terapia, una estrategia terapéutica que viene del trauma al no trauma, hemos hablado antes que en el caso de usar control de daños lo podemos hacer de dos maneras, o bien cerrando el abdomen con laparotomías a demanda o programadas, o bien con el abdomen abierto. ¿Qué nos permite el abdomen abierto? Bueno, como la cirugía de control de daño, esta diapositiva puede un poco resumir, ¿no? El abdomen abierto, al final, o el cierre temporal, tiene la indicación de en un paciente inestable o en un paciente imposible de cerrar. Y lo que nos permite es controlar la causa. Como cirujanos, ¿qué podemos hacer ante una situación crítica, ya sea traumática o no traumática? Lo que podemos hacer es detener el sangrado, controlar la contaminación de una sepsis intraabdominal, ya sea con una sutura, con un cierre de cabos, con derivaciones, con tubos de Kerr, con peces, con colostomías, ileostomías o con drenajes. Lo que intentamos es disminuir ese estímulo inflamatorio del que os he hablado, que nos permita una evaluación fácil y disminuir el síndrome compartimental que puede venir desencadenado de esa intención de recuperar la fisiología del paciente, que hace a veces que se nos edematicen las asas y no podamos cerrarlo. Entonces, el objetivo, aunque nos encontremos en un paciente con una tríada letal, es intentar evitarla, es intentar llegar a esa situación de acidosis, de coagulopatía e hipotermia, es decir, de prevenir el desenlace fatal. ¿Qué sería un abdomen abierto ideal? Pues un abdomen que nos proteja las vísceras, que prevenga la evisceración, que permita eliminar el contenido contaminado, que prevenga las fístulas, hablaremos de las fístulas, y que no se evite dañar la fascia con lo que vamos a cerrar. Entonces, bueno, ahora os voy a presentar los principales tipos de abdomen abierto, que los podemos clasificar en abdómenes abiertos en los que usamos vacío, terapias de presión negativa, o abdómenes abiertos en los que no usamos vacío. En los que usamos vacío, mira, por aquí veis cómo tenemos los de presión negativa normal o presión negativa contracción de la fascia. En la columna de la izquierda veis que en los de presión negativa tenemos dos cuadros. El de arriba son los sistemas comerciales, el VAC que conocemos todos. Y el de abajo es la técnica de sándwich de la que hablamos hace 2 o 3 sesiones con Carlos, que consiste básicamente lo mismo, pero hacerlo de manera casera, poniendo compresas y poniendo un sistema de aspiración con drenajes. Se llama Baker's Vacuum Pack. Y luego los sistemas de presión negativa aplicando algo más. Esa forma de aplicar pueden ser dos maneras. O bien aplicamos suturas que traccionen de la fascia, como el primer cuadro que veis, que es el sistema Abra, o bien utilizamos mallas que permitan también traccionar de la fascia para evitar que la fascia se nos retraiga y podamos cerrar ese abdomen abierto, que es uno de los principales problemas que nos vamos a encontrar después. Os he puesto alguna foto de cómo se vería, creo que conocemos todos el sistema BAC. Este es el sistema del Baker's, que os he dicho es la técnica sándwich, y lo mismo, pero aplicando ya sea tensión con suturas o con una malla. Luego, dentro de los tipos sin vacío hay una gran variedad, pero yo creo que podemos resumirlos en 6 tipos que os voy a presentar. Estos 3 primeros, las suturas de retención dinámicas, que son las placas de Ventrofilm. Yo creo que pocos hemos visto, de mi generación, hemos visto usar placas de Ventrofilm. Yo sobre todo he visto las secuelas que dejan en los pacientes, pues es cierto que están cerrados, pero las cicatrices que dejan son importantes. La técnica del Whitman Patch, que tiene mucho sentido, o sea, es muy ingeniosa. Podéis entrar en la página de starsurgical.com y veis el vídeo de cómo se pone en marcha, que consiste es colocar, como veis aquí, dos láminas de velcro que se van a ir aproximando progresivamente a medida que queramos ir cerrando el abdomen, y como veis están ancladas a la totalidad de la pared.
Y otra de las cosas que parece que hablamos del siglo XIX, pero que hablaremos que se sigue usando, es la bolsa de Bogotá, que es tan fácil como coger un plástico, ya sea una bolsa estéril de suero fisiológico de 5 litros o, o lo que tengamos, para poder fijarlo a la aponeurosis y poder hacer una observación directa de lo que pasa en las próximas horas, pero sin poder lavar, ¿no? Eso es una de las cosas, de las principales diferencias con los sistemas con presión negativa. La presión negativa nos permite dos cosas. Uno, al aplicar presión nos permite que todo el campo abdominal que tenemos inflamado con citoquinas inflamatorias o contaminado, lo podamos ir absorbiendo, cosa que los sistemas sin vacío no nos permiten. Os he puesto aquí dos fotos de lo que sería la bolsa de Bogotá y el Whitman Patch. Y finalmente, los sistemas que yo creo que ya no se usan con respecto a los sistemas sin vacío, que es o bien aplicar una malla, que hablaremos de cómo aplicar una malla, está casi proscrito dentro de lo que es el abdomen abierto, sobre todo mallas de sutura irreabsorbible, y aplicar cremalleras o simplemente un apósito. Os he puesto una foto de lo que son las cremalleras en la pared abdominal. Yo esto presencialmente no lo he visto nunca, pero bueno, es un concepto que tenemos que tener claro. Y finalmente, para acabar con la introducción de lo que es el control de daños y lo que sería el abdomen abierto en este contexto, las principales complicaciones a las que nos enfrentamos con el abdomen abierto es el cierre de la fascia, la hernia incisional, la fístula enteroatmosférica y sobre todo la mortalidad. A estos pacientes, si aplicamos esta estrategia terapéutica, es que estamos en muy malas condiciones. Bueno, pues sabiendo lo que es decir, sabemos que es una estrategia que la hemos extrapolado del paciente traumático a un paciente no traumático, que además hemos visto que fisiopatológicamente tiene unas diferencias importantes y eso nos va a generar controversias a la hora de su uso y hablaremos, yo creo, de ello. ¿Cuáles son las indicaciones para usar el abdomen abierto en la cirugía de control de daños en los pacientes no traumáticos? Hablaremos, una vez vistas las indicaciones, para qué se usa en el mundo y qué dicen las guías. Bien, las indicaciones, el concepto es: voy a aplicar una estrategia de un paciente traumático a un no traumático. Si la indicación en el trauma es evitar la triada letal, las indicaciones son: yo aplico el control de daños en el paciente traumático que está hipotérmico acidótico o hipotérmico acidótico, se me ha olvidado la otra, pero bueno. Si lo queremos extrapolar a un paciente no traumático, pues esta revisión sistemática lo que quiere hacer ver es intentar aplicar las mismas indicaciones en el paciente no traumático y se dan cuenta de que no llegan a las mismas conclusiones. Es decir, que no se puede extrapolar ya directamente en las indicaciones de la triada letal al control de la triada letal del control de daños a un paciente no traumático, y hacen un análisis multivariable hablando aquí de que, bueno, el láctico, la acidosis con un pH menor de 7,25, la edad, son para ellos en su análisis multivariable indicadores para aplicar esta estrategia. Bien, al final la literatura, ¿qué nos dice de todo esto? Pues que las principales causas de inestabilidad hemodinámica por la cual aplicamos la cirugía de control de daños en el paciente no traumático es la sepsis abdominal de diferentes causas, ya sea una perforación de víscera hueca, una distensia de anastomosis, y pongo la pancreatitis entre paréntesis porque es un tema debatido y que hablaremos de él. Aparte de la sepsis, la hemorragia intraabdominal. Este contexto entra más en el paciente entra más como lo podríamos entender en un paciente politraumatizado que está sangrando, le haces un empacamiento, el paciente está inestable y le aplicas esta estrategia. El síndrome compartimental y la isquemia aguda. Bien, hemos visto las indicaciones, pero ¿para qué lo usa la gente y cómo lo usa la gente en el mundo? Os presento el estudio IROA. El estudio IROA tiene dos publicaciones, en el 2017 y en el 2019. Es un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico propuesto por la Sociedad de Emergencias Quirúrgicas Mundial, la WESES, y únicamente hace un registro de los pacientes, tanto en pacientes traumáticos como en no traumáticos, del abdomen abierto. Como podéis ver en este gráfico, la mayor indicación que se hace en el mundo en este registro del abdomen abierto es la peritonitis, seguido del trauma, como veis aquí, y luego las otras indicaciones que hemos visto.
Yo quiero destacar que estos resultados son de un registro de abdomen abierto y con unos criterios de inclusión bastante cuestionables, pero nos sirve como hacer una foto, un snapshot de lo que hace la gente en el mundo, aunque tenga muchos sesgos. Quiero destacar dos cosas. Como veis aquí, la causa más frecuente de indicación del abdomen abierto es la peritonitis y la terapia de abdomen abierto que hemos visto que más se usa es la terapia de vacío, como veis aquí, ¿de acuerdo? Pero parece que lo de la Bolsa de Bogotá es una cosa que ya se ha dejado de usar y casi en el 2019, como veis aquí los resultados son del 17-19, son unos años antes el registro, hasta el 31% usan la Bolsa de Bogotá. Y os he señalado aquí, pero luego lo hablaremos, cómo el cierre facial depende tanto de la causa a la que nos enfrentemos como de la terapia de presión o de la terapia de abdomen abierto que usamos. Como os he dicho, analizando por causa, en respecto a la peritonitis, el cierre definitivo y entender el cierre definitivo como yo le cierro la piel al paciente. Eso no quiere hablar del cierre facial. Entonces, el cierre definitivo, tanto en las dos causas, tiene, pues hay que fijarse en la última columna, en la zona de porcentaje, tiene un porcentaje similar. Sin embargo, el cierre facial difiere bastante de lo que es el cierre definitivo y aquí sí que encontramos diferencias respecto a la peritonitis y el trauma, como en la peritonitis, en los pacientes peritoníticos es más difícil o parece, la conclusión es que la gente no puede cerrar tanto la fascia. Finalmente, hablando de la otra de las complicaciones que he nombrado, es de la fístula enteroatmosférica o enterocutánea, y como veis la diferencia también es absoluta, de un 12% a un 5,2%, y esto también veremos que tiene importancia. Os pongo la tabla del Grade System de los grados de evidencia. Con esto, ¿qué os quiero decir? Este es un tema del cual la evidencia científica es bastante pobre, en el sentido de que los estudios que tenemos son estudios observacionales, series de casos. Los estudios multicéntricos o los metaanálisis trabajan con estudios de esta calidad y, por tanto, no podemos hacer una evidencia clara, no podemos proponer una evidencia clara. Os hemos contado pues, cuáles son las indicaciones en la literatura, qué es lo que hace la gente en el mundo, pero qué dicen las guías que hay que hacer con esto. Entonces, las principales indicaciones en el paciente no traumático del abdomen abierto, hemos dicho que era la peritonitis, ¿no? Pues como veis, el grado de evidencia del uso del abdomen abierto en la peritonitis es de un grado 2C, que es bastante pobre, y hablaremos, vamos a estar tratando con este grado de evidencia 2C durante un largo periodo de tiempo. Con respecto a las emergencias vasculares, aquí volvemos a tener distintos mecanismos fisiopatológicos. Si tenemos una rotura de aorta, de un aneurisma de aorta, el grado de evidencia es bastante más alto de lo habitual porque se asemeja más a un escenario del trauma. Sin embargo, en el caso de la isquemia mesentérica, el grado de evidencia vuelve a ser muy pobre y muy escaso. Y el mensaje con respecto a las pancreatitis es bastante claro. El uso del abdomen abierto en una pancreatitis solo está contemplado en el escenario de que después de hacer un abordaje step-up approach, como nos indicaron los holandeses en su momento, de la pancreatitis aguda, sea el último recurso a usar en este tipo de pacientes. Y lo que sí está muy claro, con una evidencia un poco mayor, es que si hacemos una necrosectomía del paciente con pancreatitis, no le dejemos el abdomen abierto, por evitar, no le dejemos el abdomen abierto a no ser solo y a no ser que sospechemos que está haciendo un síndrome compartimental. Si queremos revisar, ver cómo está el abdomen, lavar, hay que poner drenajes, pero no hay que dejar el abdomen abierto. Respecto a estas guías, las guías de las WESES, que se publicaron también en el 18, nombrar 4 aspectos. La técnica de cierre de abdomen abierto, que hemos visto los tipos con vacío y sin vacío, que recomiendan, con un grado de evidencia 2B un poquito mayor que las indicaciones, es la terapia de vacío con tracción. Hemos visto que se podía traccionar o bien con malla o bien con suturas. Y que la Bolsa de Bogotá en principio solo está contemplada en escenarios de pocos recursos. ¿Cuándo hay que cerrarlo? Lo antes posible. Hay que cerrar el abdomen siempre, la fascia, lo antes posible. Y respecto a las indicaciones, nos quedaba solo únicamente nombrar la del síndrome compartimental. Creo que la doctora Sandra González hablará de ello en 2 semanas, pero únicamente decir, por no
por no desvelar su charla, que es la indicación de la que hemos hablado que tiene mayor evidencia, en la que tiene mayor evidencia el uso del abdomen abierto. Otro de los mensajes importantes, que si ponemos una malla, si se nos ocurre poner una malla, nunca una malla de un material irreabsorbible, porque el riesgo de fístula enterocutánea es altísimo. Y si no ponemos malla, luego hablaremos de la separación de componentes. Esto lo ponen las guías, pero yo creo que nos da tiempo a debatirlo luego. Yo creo que esto lo borraría un poco de la mente. Hay que intentar hacer un cierre fascial y en el caso de que no podamos, cerrar la piel para tener una hernia planificada para después. Por lo tanto, respecto al cuadro que os he presentado, ¿cuáles son respecto a las indicaciones? Veis que la evidencia de que tenemos para usar el abdomen abierto es bastante escasa en las indicaciones donde la gente más los usa. En la sepsis intraabdominal, pues es que estamos hablando de una evidencia muy, muy pobre, de unos estudios muy pequeños, con muy poca calidad científica, igual que en la isquemia mesentérica. Sin embargo, en la hemorragia intraabdominal por una rotura de un aneurisma de aorta que se parece más a un escenario traumático, tiene más evidencia, igual que en el síndrome compartimental. Por lo tanto, bueno, hemos visto cuáles son las indicaciones, hemos hablado del concepto, de las diferencias fisiopatológicas y de las indicaciones en el no trauma. Pero de esto, ¿quién sabe, no? ¿Quién maneja de esto? Pues una de las personas que más maneja el abdomen abierto y el fallo intestinal o las catástrofes abdominales es la profesora Marja Boermeester. La profesora Marja Boermeester trabaja en el MIC de Ámsterdam, es la presidenta de la Sociedad de Infección Quirúrgica Europea actualmente y es una de las personas que cuando estás en una charla con ella y en una charla que da ella, es absolutamente alucinante escucharla, la experiencia que tiene y los mensajes a dar. Respecto a ella, es una de las personas que más tiene publicado en este ámbito y os quiero destacar dos cuestiones. Este metaanálisis que hace analizando el abdomen abierto y las técnicas de abdomen abierto en la peritonitis, ¿no? En la dehiscencia, en la perforación, habla de pancreatitis como causa de peritonitis y en la isquemia y la analiza en indicaciones y complicaciones por cada una de ellas. Como veis, la posibilidad de éxito del cierre temporal del abdomen, esto es una cosa muy importante y por eso os he puesto el estudio IROA para que vieseis un poco las diferencias. Como el cierre del abdomen depende en gran parte, o sea, cerrar el abdomen desde el punto de vista de la fascia depende en gran parte de la causa que subyace a ese abdomen no traumático. No vamos a hacer aquí un lío con las tablas, solo destacaros que usando la presión negativa con tracción, vemos que obtenemos el mayor porcentaje de cierre fascial. Y luego, como el hecho de la fístula, hemos hablado que el mayor porcentaje de fístula lo obtenemos aplicando una malla. ¿Cuáles son las conclusiones de esta revisión sistemática? Lo primero habla de que la evidencia es pobre, de escasa calidad. Y las conclusiones son que el abdomen abierto son solo una opción en la peritonitis y si no se puede cerrar. Son solo opción en el caso de que yo me encuentre un paciente con una peritonitis enorme que hayamos lavado y el paciente esté edematoso con las asas imposibles de meter las tripas dentro. En ese caso se podría aplicar y es el único caso en el que ellos contemplan este uso. Como la peritonitis es un factor de riesgo independiente para el cierre de la fascia, la fístula es más frecuente en el paciente no traumático frente al traumático y además, otra cosa importante, el uso de aplicar la presión negativa en el abdomen, lo podéis ver aquí como el hecho de usar presión negativa, en este caso aumenta el riesgo de fístula en la mayor parte de los estudios. Esto puede ser debatible y el problema de todo esto es que estamos hablando de sistemas de vacío comerciales donde muchos de los estudios que os podéis encontrar están patrocinados por las empresas que financian este tipo de aparatos. Por lo tanto, hay que hay que coger esto con muchas pinzas. Y lo otro importante, que la técnica que permite el mejor resultado de cierre es la presión negativa con la tracción fascial, que es algo que ya corresponde y es concordante con lo que hemos visto previamente. Bien, de la profesora Boermeester destacaros esto. Y lo otro importante, cuando os he presentado en la segunda diapositiva hablando del control de daños, teníamos dos actitudes, o bien
dejar un abdomen abierto o bien cerrar el abdomen y plantear una relaparotomía. Esa relaparotomía puede ser o bien programada o bien a demanda. Programada quiere decir que yo cierro a mi paciente y a las 48 horas he cogido un hueco en quirófano para abrirlo de nuevo. Y a demanda es que yo cierro al paciente y si a las 24 o 48 horas mi paciente no mejora o empeora, le hago una relaparotomía. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que al final los estudios, y ya os digo, hay una publicación de JAMA al respecto, de la profesora Bauermeister, y hablamos de que es mejor cerrar el abdomen y ver qué pasa, a ver si tengo que abrirlo o no, que dejarlo, que planificar una relaparotomía. Porque es más coste eficaz, tiene una morbilidad igual, tiene menos estancia en la UCI y aunque la mortalidad parece más aumentada en el programado, no es significativa, pero los datos también a veces hay que tomarlos como crudos. Destacaros únicamente que cuando se aborda la segunda laparotomía, en el caso de utilizar una estrategia on demand o programada base, quiero destacaros aquí como si es planeada o si es programada, el 100% se hace una segunda laparotomía y si es a demanda solo en el 42%, y cómo cuando abren, ya sea una o la otra, en el 31% de las a demanda no encuentran nada y en el 66% de las programadas tampoco. Bueno, esto es un dato que yo creo que para abrirnos un poco los ojos de por qué los estudios están a favor de hacer una relaparotomía a demanda. Yo he tenido la suerte de poder estar escuchando a la profesora Bauermeister 3 años en los congresos de la SISE. Y os quería traer 2 de las diapositivas que tenía guardadas en el móvil respecto a este tema. Y destacaros la primera, que la relaparotomía, estos son mensajes que nos dio ella y yo creo que a mí como residente me ayudaron mucho a entender un poco este aspecto. La relaparotomía es solo para el cirujano y no para el paciente. Y el otro, los key messages, hay que interiorizarlos, ¿no? Cómo hay que abandonar la laparotomía programada, como el control de daños, la cirugía de control de daños no es la primera opción en la peritonitis y lo mismo, como el abdomen abierto no es la estrategia a seguir en primer lugar. Introduciéndoos estos, deciros que el año que viene, iba a ser este año, pero el año que viene vendrá la profesora Bauermeister a Madrid y otro grupo de expertos fantástico. Esto es un tema que nos compete a todos los cirujanos, es un tema transversal y yo únicamente os quiero invitar a quien quiera participar en el Congreso de la SISE del año que viene. Estáis todos invitados, la gente es maravillosa, yo solo puedo decir cosas buenas de lo que he podido aprender durante los 3 años que he ido al congreso y he conocido gente y conoces cómo funcionan otras personas, haces contactos, conoces a la profesora Bauermeister y gente que tiene respecto al abdomen abierto un concepto completamente diferente. Finalmente, ya termino. Lo que os había dicho antes de la separación de componentes, tampoco me quiero extender. Las guías europeas de la hernia hablan de que después de un abdomen abierto, casi como veis aquí a los 5 años, el 66% de los pacientes tienen una eventración. ¿Qué solución como cirujanos le podemos dar a esos pacientes? La separación de componentes es nuestro as en la manga, por lo tanto, si usamos nuestro as en la manga en el escenario agudo de un abdomen abierto, nos vamos a quedar sin recursos para poder tratar a nuestros pacientes. Este es el mensaje un poco a captar. Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Lo que os he dicho, el mecanismo fisiopatológico del control de daños en el trauma y en el no trauma es diferente y de ahí nacen todas las controversias de su uso. Como la evidencia del uso del control de daños, de la cirugía de control de daños en el no trauma es de muy baja calidad. Mensajes importantes, el abdomen abierto es una opción solo como último recurso en los pacientes con peritonitis y si hay que elegir un método, el de mejores resultados es la presión negativa más tracción, con el riesgo sabiendo de que la fístula enteroatmosférica o enterocutánea es mayor con la presión negativa. Hay que abandonar la laparotomía programada y hay que actuar, hay que tomar esta actitud a demanda, esa es la estrategia a seguir. Y lo último, lo que os he dicho, la separación de componentes es nuestro as en la manga para una reparación posterior si tenemos que tratar a nuestros pacientes. Y esta es la bibliografía que he usado.
os voy a copiar este enlace que tenéis aquí. He subido a un archivo de WeTransfer todos los artículos por si queréis descargarlos, os los pongo ahora en el chat. Y adelante, muchísimas gracias y las preguntas al final o cuando diga o después del doctor Medrano. Con el permiso de Carlos, me gustaría hablar primero y luego hacer las preguntas. Adelante. Oye, primero que nada, felicitaciones. Es una bonita presentación. Yo tuve la suerte de que cuando recién estaba como tú, R5, estaba de moda el concepto de cirugía de control de daños en el paciente traumático, y empezábamos a exportarlo al paciente no traumático. Y en esa época era cada 2 por 3. Yo, que llevo un registro de esto, llegamos a tener 80 pacientes abiertos en un año. Casi toda la cirugía urgente, que era en paciente grave, hacíamos una cirugía de control de daño y dejábamos un abdomen abierto. Obviamente todas las complicaciones que tú has descrito las he vivido. Fístulas, abdómenes bloqueados, no poder cerrar. Utilicé separación de componentes para cerrar pacientes en agudo, y luego vi todas las complicaciones que eso te puede generar. Y en mi experiencia, lo primero que te tengo que comentar es cuidado con la exigencia en los niveles de evidencia en este tipo de pacientes. Porque cuando tú hablas de niveles de evidencia, y que son siempre malos, en cirugía urgente la gran mayoría de las veces siempre van a ser malos los niveles de evidencia. Porque es muy difícil randomizar un paciente, es muy difícil hacer un estudio prospectivo. En pacientes críticos, yo podría decir que hasta cierto punto es antiético hacer un grupo de un tratamiento y un grupo de otro tratamiento. Sobre todo porque no hay una bibliografía que te respalde, que te permita decirle a un paciente, mire, a usted como está grave y se está muriendo, le voy a hacer una cirugía de control de daños, y a usted no. A ti te voy a operar completo y de cabo a rabo, y voy a hacer todo hasta la anastomosis. Yo creo que ese es un punto difícil de cuidado, de no desvalorizar tanto a la hora, porque lo mejor que vamos a tener es un 1C, pero la gran mayoría de toda la bibliografía que vas a encontrar en las mejores condiciones va a ser un 2A o un 2B. Y evidentemente lo que vas a encontrar, lo que hay mucho, son series retrospectivas de grupos pequeños de pacientes, es decir, nivel 2C. Una vez dicho eso, has explicado exactamente lo mismo que he sufrido. He sufrido y que me ha costado muchísimo entender y separar. No es lo mismo la cirugía de control de daños en el paciente no traumático que en el abdomen abierto. El abdomen abierto es una herramienta que se usa en la cirugía de control de daños. No es cirugía de control de daños. Por lo tanto, cuando tú haces un análisis y una revisión de resultados de los pacientes con abdomen abierto, no estás haciendo un análisis de los pacientes que tienen una cirugía de control de daños. Porque cuando uno decide hacer una cirugía de control de daños, como bien explicaste, es porque el paciente está en una situación fisiológica y hemodinámica muy, muy grave, y tú lo que estás buscando es interrumpir el círculo vicioso que se inicia. Y efectivamente, el paciente no traumático sí llega a la tríada letal que comentaste, pero llega mucho más tarde y llega en una situación de irreversibilidad mucho más complicada, porque es mucho más difícil controlar la cascada de eventos. Sin embargo, sí existe la acidosis metabólica del séptico, la coagulopatía del séptico y la hipotermia en el paciente séptico, pero que no es exactamente el mismo punto de partida que por la hipovolemia, que es lo que se ve en el paciente traumático grave. El paciente politraumático grave, el desencadenante inicial es la hipovolemia, y es lo que te lleva a todo lo demás. Entonces yo aquí me hice algunas anotaciones, y es que cuando uno habla de cirugía de control de daños, no puede incluir a la pancreatitis, porque la pancreatitis no es una cirugía de control de daños. Estás haciendo una necrosectomía, o estás tratando
una complicación de la pancreatitis, un absceso, un drenaje o una isquemia intestinal, si quieres. El síndrome compartimental no es una cirugía de control de daños, es un problema de hipertensión abdominal en la cual utilizas el abdomen abierto. Lo mismo en la isquemia. En la isquemia es interesante porque, bueno, vamos a hablar de patología vascular. Vamos a dividirla en lo que es la isquemia aguda y la patología aórtica. Entonces, la patología aórtica, como muy bien dijiste, se parece mucho al traumático. Es un paciente que hace una exsanguinación abrupta, un aneurisma aórtico roto y una exsanguinación importante. En estos pacientes no debería hacerse una cirugía de control de daños, porque no es un problema de interrumpir el círculo vicioso. Lo que hay que hacer es cerrar el agujero y cambiar la aorta. Ahora, tú puedes utilizar el abdomen abierto, que es diferente que una cirugía de control de daños, y se hace con la intención de que el hematoma retroperitoneal y la resucitación agresiva no te produzca un edema o no te aumente la presión intraabdominal y no vayas a tener un síndrome compartimental posterior, que no es lo mismo que estás usando en el traumático o no estás usando en la cirugía de control de daños. Y con respecto a la isquemia, lo que tú tienes que hacer es el control del foco isquémico y luego tienes que decidir si anastomosas o no anastomosas. Pero normalmente cuando tú estás operando a un paciente con una isquemia aguda intestinal, que no sea masiva, que no sea troncular de la mesentérica superior, que sea distal, lo que te vas a encontrar cuando operamos es que hay unos bordes más o menos bien definidos de isquemia por el émbolo o por el trombo que ha migrado. Pero vas a encontrar zona mucho más afecta por el estado de shock del paciente. Y hay un estado de hipoperfusión y por la sepsis que se genera por la isquemia. Y puede ser que tú estés resecando mucho más intestino del que toca. Entonces tú haces una resección limitada. O puede pasar lo siguiente, que la situación del paciente y según cómo lo resucites, si lo puedes resucitar a base de volumen o vas a necesitar resucitarlo con altas dosis de drogas vasoactivas, la isquemia puede progresar porque llega a un punto donde no. Con lo cual, hacer una anastomosis en el primer punto de una isquemia intestinal es arriesgado. Y dejar una ileostomía alta o un estoma alto también tiene sus comorbilidades. Entonces es cuando se aboga por el abdomen abierto y la cirugía planificada. Pero esta es la cirugía planificada del abdomen abierto en la isquemia intestinal, que no es lo mismo que la cirugía de control de daño, que no es lo mismo que el abdomen abierto en peritonitis. Entonces, lo más difícil en la literatura es poder identificar exactamente cuándo estamos hablando de una cirugía de control de daños y cuándo estamos hablando de un abdomen abierto en diferentes contextos. Entonces, absolutamente de acuerdo. Hay hoy en día, y yo afortunadamente creo que la cagué un par de veces, de dejar un par de pacientes con pancreatitis con el abdomen abierto. No lo he vuelto a hacer nunca más. Y de hecho, con el Step-Up Approach, cada vez operamos menos pacientes. Yo creo que la última pancreatitis que operé fue hace como 4 o 5 años, si es que no más, que mis residentes me corrijan porque yo ya no me acuerdo. Síndromes compartimentales vemos menos porque los identificamos y los tratamos médicamente antes. Isquemias intestinales vemos pocas, pero cuando hay, sí les dejamos el abdomen abierto. Y peritonitis. Entonces, con el tema de la peritonitis, un abdomen con una peritonitis difusa no es igual a hacer una cirugía de control de daños. Eso por un lado. Segundo, nunca dejar un abdomen abierto en una peritonitis. Nunca. Tendrías que estar en una situación de mucha gravedad para plantearte una interrupción de la cirugía y dejar el abdomen abierto como herramienta en la interrupción de la cirugía, no como tratamiento de la peritonitis. Porque como bien dices, el tratamiento de la peritonitis no se beneficia de dejar un abdomen abierto. Y de hecho hay muchas más complicaciones por dejar el abdomen abierto en una peritonitis difusa. Entonces, con esto lo que quiero es diferenciar muy claro de lo que es una cirugía de control de daños que dejar un abdomen abierto en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones. Cuando hablamos de una cirugía de control de daños,
en un paciente no traumático, estamos hablando de un concepto de sepsis, de control de sepsis. Y entonces aquí hay que leer literatura de los intensivistas. Survival Sepsis Campaign. El tratamiento de la sepsis es ubipuz, ubivacuen, el control del foco séptico lo antes posible. Y eso lo tienes que hacer de manera quirúrgica. Cuando te implica una reconstrucción o la realización de un estoma, te puedes plantear no hacerlo e interrumpir la cirugía por el estado hemodinámico del paciente y dejar un abdomen abierto como herramienta. Entonces, ahí es cuando estás haciendo una cirugía de control de daños en un paciente séptico. Si no, estás haciendo un abdomen abierto en cualquier otra situación. ¿Me logro explicar? Es una de las cosas que me gustaría que luego me dijera. Y por último, cuando hablas de la separación de componentes, si la separación de componentes fuera un tratamiento definitivo en el paciente con el abdomen abierto, no tendrías por qué plantearte, es decir, nos estamos quedando sin herramientas para poder luego tratar a nuestros pacientes. Si efectivamente yo les puedo hacer una separación de componentes, cerrar el abdomen y he resuelto la eventración posterior o las complicaciones posteriores, pues no veo por qué. Pero sucede que la experiencia es que la separación de componentes es una cirugía lo suficientemente agresiva como para volver a complicar el paciente. Estamos hablando de pacientes que están graves, estamos hablando de pacientes que están en intensivo, estamos hablando de pacientes que están edematosos, que todavía pueden llevar algún soporte de drogas, todavía tienen algún fallo renal, y yo además los voy a meter en una cirugía en un par de horas, donde voy a tratar ahora de hacer una separación de componentes. La experiencia es que ese paciente empeora, clínicamente empeora, y lo que es peor, estás trabajando en una pared edematosa, poco vascularizada, donde vas a tener necrosis de la pared y necrosis muscular y necrosis cutánea o un síndrome compartimental por cerrar el abdomen. Entonces, por eso, ese es el motivo por el cual hoy en día está prescrita la realización de separación de componentes en la fase aguda. Ese es realmente el motivo. Porque podrías resolverlo, pero el resolverlo te retrocede a una situación clínica peor y además tiene complicaciones importantes en la herida. Ahí tengo fotos y necrosis cutánea y fístulas a consecuencias de realizar hermosas cirugías muy bien realizadas con muy grandes complicaciones por hacer un síndrome una separación de componentes en fase aguda. El mensaje es, existe una fisiopatología parecida que se beneficia de la interrupción del acto quirúrgico tras el control del foco séptico y decides diferir la realización de una anastomosis o de un estoma con el único fin de acortar el tiempo quirúrgico e iniciar lo antes posible una resucitación en mejores condiciones. Para lo cual vas a utilizar como herramienta el abdomen abierto. Y el abdomen abierto no es igual a control de daños. Es otra cosa. Y por último, absolutamente de acuerdo con las laparotomías programadas o a demanda. No, hoy en día se sabe que son a demanda. Y poca cosa más que añadir.